La bruma de la mañana envolvía la base naval de Rota, en un silencio extraño, quebrado solo por el eco distante de pasos sobre el acero. El portaaviones, Juan de Borbón, orgullo de la Armada Española, estaba sumido en la oscuridad. Una avería total en el sistema de energía había paralizado el buque durante unas maniobras críticas de preparación. Ni los ingenieros de reactor ni los técnicos de sistemas podían explicar lo ocurrido. Cada intento digital había fracasado. El pánico cundía en los pasillos, aunque nadie lo decía en voz alta. A bordo, el capitán Ortega tomaba decisiones desesperadas. Tras 12 horas de silencio absoluto, aceptó una sugerencia inverosímil: permitir que un anciano civil, visitante de una gira conmemorativa, intentara reactivar manualmente el núcleo del buque. El hombre, Ricardo Marín, de 85 años, apenas destacaba entre los marinos uniformados. Llevaba una chaqueta sencilla y caminaba con la lentitud propia de la edad. Su nieto, el alférez Mateo Marín, lo acompañaba, con la esperanza y la duda en los ojos. ¿Usted de verdad cree que puede reanimar este monstruo, abuelo?, preguntó un joven cabo, con la altanería típica de quien cree saberlo todo. Se llamaba Gómez, y sus palabras cargaban condescendencia. Ricardo no respondió. Se acercó al panel de control inerte, sus dedos rozando con respeto las superficies frías del acero. La sala de máquinas, gigantesca y sombría, parecía una catedral sin alma. Los jóvenes se reían por lo bajo, como si presenciaran una escena ridícula. El ingeniero jefe, comandante Salas, reprimía el fastidio. No era momento de cuentos de abuelo, pensaba. Era momento de soluciones. Necesito un plano, dijo Ricardo finalmente, su voz pausada pero firme. En papel, y un teléfono con línea directa, sin depender del sistema central. ¿Un plano? ¿De papel? Salas bufó, incrédulo. Todo está digitalizado. Siempre hay una copia física, en el armario de seguridad de la sala de control auxiliar, afirmó Ricardo, como si hablara del lugar donde guardaba el pan en casa. Uno de los suboficiales fue a comprobarlo. Mientras tanto, Ricardo inspeccionaba el suelo con atención. Golpeó ligeramente con la bota un panel del suelo. Bajo este tramo hay válvulas manuales. Necesito una palanca. ¿Está bromeando?, soltó Gómez, ya sin contener la carcajada. Eso está sellado. No va a encontrar ninguna trampilla mágica. Pero cuando uno de los marineros forzó el suelo con la palanca, el metal cedió con un chirrido. Bajo la plancha, oculto durante décadas, apareció un panel con válvulas manuales cubiertas de grasa y polvo. Los presentes enmudecieron. Ricardo se agachó con dificultad, pero con precisión. Sabía exactamente lo que hacía. Las bromas cesaron. Incluso Gómez retrocedió, desconcertado. Algo estaba cambiando en aquella sala, y nadie lo entendía aún del todo. Mientras el viejo empezaba a manipular las válvulas, con calma ritual, el aire se volvió más denso, como si el pasado, de repente, hubiese regresado al presente. Y eso era solo el comienzo. El silencio en la sala de máquinas era absoluto, roto solo por el leve clic de las herramientas en manos de Ricardo Marín. Cada giro de válvula, cada ajuste, parecía un gesto aprendido en otro tiempo, otro mundo. Observaba los indicadores analógicos, pasaba los dedos por las juntas de los conductos, como si pudiera sentir el pulso de la nave bajo su piel. En la esquina, el alférez Mateo Marín no apartaba la vista de su abuelo. Había escuchado las historias de su juventud, de cuando sirvió en el portaaviones Príncipe de Asturias, y más tarde, en la primera generación de buques de propulsión nuclear estadounidenses como observador técnico. Historias que parecían exageradas. Hasta ahora. ¿De verdad sirvió usted en un reactor nuclear?, preguntó en voz baja una joven teniente, sorprendida por la destreza del anciano. Serví donde me necesitaban. Y aprendí rápido, respondió Ricardo sin dejar de trabajar. Porque cuando todo falla, lo único que queda es lo que recuerdas con las manos. El comandante Salas se acercó.
aún escéptico pero menos hostil. ¿Qué busca exactamente?, preguntó. Reiniciar el circuito de refrigeración manualmente. Si conseguimos presión estable, podemos alimentar el núcleo desde los sistemas de respaldo. Eso no está en los protocolos actuales. Podría ser peligroso, objetó Salas. Precisamente. Por eso lo habéis olvidado. Porque es humano. No está hecho para ordenadores. Un marinero regresó con los esquemas en papel, cubiertos de polvo y manchas de aceite. Salas los desplegó con torpeza. Ricardo los tomó con la misma reverencia que un cirujano ante una radiografía antigua. Aquí está. Válvula secundaria de inducción. Si la abrimos lentamente y usamos presión residual del circuito auxiliar, podemos purgar las líneas bloqueadas, explicó, trazando una línea con el dedo. Gómez, aún con la incredulidad grabada en la cara, murmuró: «Esto es una locura. Estamos dejando que un jubilado juegue con un reactor». Mateo, harto, dio un paso al frente. Sacó su teléfono personal y se alejó hacia una esquina. Recordó lo que su abuelo le dijo al graduarse. Si alguna vez no sabes qué hacer y el mundo parece derrumbarse, llama a este número. Nunca pensó que tendría que usarlo, pero marcó. Oficina del almirante Valera. Respondió una voz firme. Mateo tragó saliva. Aquí el alférez Mateo Marín. Estoy en el Juan de Borbón. Mi abuelo, Ricardo Marín, está intentando reactivar manualmente los sistemas y se están burlando de él. Necesito que el almirante lo sepa. Sirvieron juntos, hace décadas. Silencio. Luego, una respuesta clara, cargada de tensión. No se mueva de ahí. Oiti. No deje que su abuelo salga de esa sala. El almirante va de camino. Mateo colgó. Sintió que algo enorme acababa de activarse, y no era solo el motor del barco. Mientras tanto, abajo, Ricardo giró una última válvula. Una leve vibración recorrió el suelo. Un zumbido bajo, casi imperceptible. Empezó a llenar la sala. La bestia dormida daba señales de vida, pero no todos lo veían como una señal de esperanza. Algunos lo veían como una amenaza, y eso era un problema mayor que cualquier reactor inactivo. El zumbido se convirtió en un murmullo constante. Uno de los paneles secundarios parpadeó débilmente, encendiéndose por primera vez en 12 horas. Una pequeña victoria. Pero en una sala cargada de tensión, no todos lo vieron así. El cabo Gómez, ahora visiblemente nervioso, avanzó con decisión hacia Ricardo. ¿Qué ha hecho? Eso no está autorizado. No puede ir manipulando válvulas como si esto fuera un tractor viejo. He desviado la presión hacia el bucle primario. Con suerte, se recalentará lo suficiente como para activar la bomba de inducción auxiliar, respondió Ricardo sin levantar la voz ni la mirada. «Esto es una locura», gruñó el comandante Salas. «Señor Marín, voy a tener que pedirle que se aparte del panel. Es usted un civil en una zona restringida. Esto ha ido demasiado lejos». Ricardo no respondió. Sus ojos estaban fijos en una aguja que comenzaba a subir lentamente, milímetro a milímetro. Una vida entera de experiencia le decía que aún había esperanza. «Le estoy hablando», insistió Salas, dando un paso más. Fue entonces cuando Gómez cometió el error. Puso su mano sobre el hombro de Ricardo, dispuesto a apartarlo por la fuerza. «Vamos, abuelo. Se acabó el juego. Lo llevaremos arriba. Ya ha hecho suficiente». Ricardo se irguió lentamente, con la firmeza de un hombre que había esperado demasiado tiempo para volver a hacer lo correcto. Su voz fue un susurro de acero. «Hijo, quita la mano de mi hombro». En ese instante, la compuerta principal se abrió con un estruendo metálico. Todos se giraron, pusieron, sorprendidos. El capitán Ortega apareció, pálido como el papel, flanqueado por 2 infantes de marina con uniforme de gala. Tras ellos, avanzando con paso firme, entró el almirante Valera.
Su sola presencia detuvo el tiempo. Los murmullos cesaron. La tensión se congeló. Nadie se atrevía a moverse. ¡Atención al almirante!, balbuceó Salas, cuadrándose de inmediato. Gómez retiró la mano de Ricardo como si hubiera tocado fuego. El almirante caminó directamente hacia el anciano. No miró a nadie más. Sus zapatos resonaban sobre la plancha de acero como tambores de juicio. Al llegar frente a Ricardo, se detuvo. Su expresión, dura como granito, se suavizó. Con gesto solemne, el almirante Valera levantó la mano a la sien y ejecutó el saludo más limpio y respetuoso que nadie allí había presenciado. «Ricardo», dijo, su voz cargada de emoción, «es un honor volver a verte». El anciano inclinó levemente la cabeza. No necesitaba responder con un gesto militar. La historia compartida hablaba por sí sola. «Has hecho un buen trabajo, Jaime», respondió, con una leve sonrisa. Los rostros de los presentes pasaron del desconcierto al asombro. ¿Quién era realmente ese hombre que acababan de menospreciar? ¿Qué pasado compartían con el almirante de la flota? Lo descubrirían pronto. Pero no les gustaría verse reflejados en el espejo que estaba a punto de colocar frente a ellos un hombre cuya mayor arma no era la fuerza, sino la memoria. El almirante Valera se giró lentamente hacia el comandante Salas y el cabo Gómez. Su rostro, ahora endurecido por una furia contenida, era el de un hombre que no perdonaba la ignorancia cuando ésta nacía del orgullo. «¿Tenéis idea de quién es este hombre?», tronó su voz, haciendo temblar incluso los tubos de acero que recorrían la sala. «¿Sabéis a quién acabáis de intentar echar como si fuera un intruso cualquiera?». Nadie respondió. El silencio era absoluto. Gómez bajó la mirada. Blanco como una sábana. Salas tragó saliva, paralizado. «Este es el suboficial Ricardo Marín. En 1908, a bordo del Príncipe de Asturias, salvó a toda la dotación del barco cuando un fallo en el sistema de refrigeración amenazó confundir el núcleo del reactor. Mientras los oficiales debatían protocolos, él se metió en un túnel lleno de vapor a más de 300 grados. Forzó una válvula manualmente, con sus propias manos. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara en el aire pesado de la sala. El procedimiento que aplicó ese día ni siquiera estaba escrito. Lo improvisó. Y gracias a él existe hoy un protocolo de emergencia llamado Marín Alfa. ¿Os suena? Lo enseñan en la Escuela Naval de Ferrol. Vosotros dos, por lo visto, dormisteis en esa clase. Los rostros de los marineros, antes burlones, se habían transformado en máscaras de vergüenza. «Ese procedimiento», continuó el almirante señalando con el dedo el panel que empezaba a encenderse, «existe porque este hombre lo inventó con grasa, coraje y sentido común. Mientras vosotros os reíais, él estaba resucitando esta nave». Salas intentó articular una disculpa, pero el almirante lo interrumpió con un gesto seco. «No, ya no toca hablar. Su mando queda suspendido, comandante. En cuanto regresemos a puerto, se abrirá una investigación sobre su idoneidad. Y usted, cabo», dijo, encarando a Gómez, «recibirá una sanción formal por falta grave de respeto a un invitado civil y a un héroe nacional». Gómez asintió con un hilo de voz, incapaz de sostener la mirada del almirante. Fue entonces cuando Ricardo intervino. Su voz no era agresiva, ni triunfal. Era la voz de un hombre cansado de guerras, pero no de enseñar. «Déjelo, Jaime, es solo un muchacho. Joven, orgulloso, como lo fuimos todos alguna vez. El respeto no se impone, se aprende. Y a veces, se aprende con vergüenza». El anciano miró al cabo Gómez, no con desprecio, sino con una comprensión profunda. «Hijo, el respeto no lo da el uniforme ni el cargo. Lo da lo que haces cuando todo falla, cuando hay que decidir entre el protocolo y el instinto, entre quedarse quieto o girar una válvula». Ricardo volvió a mirar los indicadores. La presión seguía subiendo. El rugido de las turbinas se empezaba a sentir bajo los pies. Sin más palabras,
Se volvió al panel y dijo: «Ahora, si me disculpáis». Estaba a punto de reactivar el circuito primario. Y sin esperar respuesta, colocó su mano sobre una pequeña llave de latón que colgaba del interior de su chaqueta. Aquella herramienta, vieja y gastada, estaba a punto de despertar algo más que un motor. Iba a revivir la memoria dormida de toda una generación. El silencio se volvió expectante. Cada mirada estaba fija en esa pequeña llave de latón que Ricardo Marín sostenía entre sus dedos. Era simple, sin ornamentos, el tipo de herramienta que cualquiera pasaría por alto. Pero allí, en esa sala saturada de tensión y metal, tenía la solemnidad de una reliquia. Ricardo se inclinó hacia un panel casi olvidado, uno de diseño analógico, desprovisto de pantallas táctiles o luces LED. Allí, escondido entre cables polvorientos y placas de acero, estaba el corazón olvidado del Juan de Borbón. Un ojo de cerradura, diminuto, sin etiquetas. Ninguno de los presentes lo había visto antes, ninguno lo habría reconocido como lo que era. La llave encajó, no ofreció resistencia. Ricardo la giró un cuarto de vuelta, con el mismo cuidado con el que se despide uno de un viejo amigo. Y entonces ocurrió. El rugido fue inmediato, crudo, casi animal. Las turbinas principales comenzaron a girar con un estruendo que hizo temblar los cimientos del buque. Las luces se encendieron en cascada, como una aurora eléctrica que recorrió cada rincón de la sala de máquinas. Las pantallas recobraron vida, los indicadores parpadearon en verde y los sistemas de ventilación soltaron su primer suspiro en horas. Los marineros no pudieron contener un grito de júbilo. El alivio era demasiado grande, demasiado profundo. Se abrazaron, aplaudieron, algunos incluso rieron con lágrimas en los ojos. Pero nadie se atrevió a tocar a Ricardo. Lo observaban como a alguien sagrado, no por misticismo, sino por respeto absoluto. El almirante Valera, conmovido, simplemente murmuró: «Nunca lo dudé». Mateo, al borde del llanto, se acercó a su abuelo. «Lo has hecho», dijo. Con voz rota, «les has enseñado lo que nadie más podía». Ricardo le puso una mano en el hombro. «Yo solo les recordé que la tecnología sin memoria es solo chatarra brillante». Horas después, con el buque ya completamente operativo, la noticia recorrió toda la armada, no solo por la hazaña, sino por lo que representaba. Los errores del pasado se repiten cuando se olvida quién los vivió. Y esa tarde, todos entendieron que ningún simulador, por avanzado que fuera, podía sustituir las manos que una vez sostuvieron una válvula al borde del desastre. Mientras el resto del equipo comenzaba los procedimientos formales de diagnóstico, Ricardo pidió permiso para retirarse. No quería discursos, no quería medallas. «Solo quiero un café», dijo. Y con la misma humildad con la que entró, se marchó por el pasillo lateral, sin música, sin aplausos, pero dejando tras de sí una lección que retumbaría durante generaciones. En la superficie, el cielo despejado comenzaba a teñirse con tonos anaranjados. El sol se ocultaba, pero el verdadero amanecer acababa de comenzar dentro del Juan de Borbón. Y eso era solo el principio del legado que ahora tocaba preservar. Días después del incidente, el Ministerio de Defensa emitió una orden urgente. Se instauraría un nuevo módulo de formación en todas las academias militares navales. Se llamaría Procedimiento Marín. Sería obligatorio. Se centraría no solo en la teoría de los sistemas de energía nuclear, sino también en su manejo manual, en los principios olvidados y sobre todo en el valor de la experiencia humana. En la cubierta del Juan de Borbón, ahora anclado en la bahía de Cádiz, se preparaba una ceremonia solemne. El cielo era limpio, azul, como si también quisiera ser testigo. La tripulación formaba filas impecables. El almirante Valera, con uniforme de gala, portaba en un pequeño estuche de terciopelo rojo la condecoración más alta que puede recibir un civil en tiempos de paz: la medalla al mérito naval con distintivo blanco.
Ricardo Marín estaba allí, vestido con traje oscuro, corbata modesta, los zapatos bien lustrados. A su lado, el alférez Mateo Marín. El joven estaba más recto que nunca, el orgullo latiendo en cada gesto. El almirante habló con voz grave, sin adornos, pero con la intensidad que deja huella. Hoy no condecoramos solo a un hombre. Conmemoramos una forma de entender el deber que creíamos extinta, la que no se enseña en pantallas, sino en salas oscuras, bajo presión, cuando no hay manual que valga. Se giró hacia Ricardo. Don Ricardo Marín, por su acción decisiva, por rescatar no solo a este buque, sino a todos nosotros de nuestra soberbia tecnológica, la Armada Española le otorga esta medalla como símbolo de agradecimiento eterno. El anciano recibió la distinción con una leve inclinación de cabeza. No dijo nada, solo estrechó la mano del almirante con fuerza serena. Los aplausos no fueron estruendosos, fueron firmes, sinceros. Nadie aplaudía a un mito, aplaudían al hombre real que los había salvado. Esa noche, en la cantina de oficiales, se brindó en silencio. Los jóvenes hablaban poco, escuchaban. Y los veteranos, muchos con canas y cicatrices, contaban historias olvidadas. Las válvulas manuales, las alarmas que no siempre funcionaban, los instintos que salvaban vidas. Mientras tanto, en una cafetería sencilla del centro de Rota, Ricardo se sentaba solo, removiendo el azúcar en una taza de té. La ceremonia había terminado. La admiración también. Volvía a ser un hombre cualquiera, en un pueblo cualquiera. Hasta que la campanilla de la puerta sonó. Era el cabo Gómez. Llevaba vaqueros, camisa arrugada y una mirada distinta. Más baja, más humana. Se acercó con torpeza y se quedó de pie, frente al anciano. «Señor Marín, solo quería invitarle el café, si me lo permite». Ricardo lo miró durante un largo instante. Luego asintió. «Gracias, cabo. Siéntese. Cuénteme algo de usted». Y así, entre cucharillas, vapor de café y palabras lentas, comenzó algo nuevo. Un respeto construido desde la caída, no desde la gloria. A veces, las revoluciones empiezan en silencio, en una sala de máquinas o en una mesa de bar. Pasaron las semanas. En academias de toda España, San Fernando, Cartagena, Marín, jóvenes cadetes se sentaban frente a monitores apagados, con un cuaderno de papel entre manos. En la pizarra, un nombre: Procedimiento Marín. No era una lección más. Era una advertencia, una brújula moral. Los instructores hablaban poco de la tecnología. Hablaban de los fallos, de las veces en que la máquina no responde. Y solo queda el criterio humano. Ponían grabaciones de la voz de Ricardo Marín, explicando en tono pausado cómo entender la respiración de un reactor, cómo sentir cuando un panel oculta algo que no muestra. Mientras tanto, en Rota, Ricardo vivía sin alardes. Su fama crecía, pero él no la perseguía. Paseaba por la playa al amanecer, saludaba a los vecinos, leía el periódico con la calma de quien ya ha vivido suficientes urgencias. Sin embargo, algo en su interior sabía que aquel episodio no era el final. Una tarde de viento, Mateo lo visitó. Iba vestido de uniforme, pero sin galones visibles. Se sentó frente a su abuelo con la seriedad de quien ha tomado una decisión. «Me han ofrecido trasladarme a Ferrol», dijo. «Quieren que forme parte del equipo que desarrollará los nuevos protocolos de respuesta manual. Me han dado libertad total para diseñarlos». Ricardo asintió lentamente. «¿Y qué dice tu instinto?» «Que debo ir. Pero no quiero hacerlo solo, quiero que tú me ayudes, como asesor. Aunque sea desde aquí. Quiero escribir esos manuales con lo que tú sabes, no con lo que pone en los ordenadores». El anciano no respondió de inmediato. Miró al mar. Las olas eran lentas, constantes, como la memoria. «La técnica cambia», dijo finalmente. «Pero la urgencia, el miedo,
el ruido en los oídos. Eso no cambia. Si lo que quieres es enseñar a pensar cuando todos están gritando, entonces sí, te ayudaré. Mateo sonrió, no como un nieto orgulloso, sino como un oficial que acaba de reclutar al mejor aliado posible. Esa noche, en la vieja mesa del comedor, desplegaron planos, sacaron fotos antiguas. Ricardo abrió una caja donde guardaba anotaciones escritas a mano, números, esquemas, fórmulas que parecían garabatos, pero encerraban soluciones reales. Esto no lo van a entender en los simuladores, dijo Mateo. No hace falta que lo entiendan ahora, respondió Ricardo. Solo necesitan saber que, cuando llegue el momento, esto estará ahí para ellos, como yo lo estuve para vosotros. Y así comenzó una segunda batalla, no contra el fallo técnico, sino contra el olvido, contra la arrogancia de una generación que confía en pantallas más que en recuerdos. Ricardo no buscaba gloria, buscaba continuidad. Porque un país que olvida cómo se enciende su alma, corre el riesgo de apagarse del todo. Y en cada línea escrita esa noche, se encendía una chispa más para evitarlo. Con el paso de los meses, lo que comenzó como una revisión de emergencia, se convirtió en una revolución silenciosa dentro de la Armada Española. Los nuevos protocolos, escritos a mano por Mateo y su abuelo, pasaban de despacho en despacho, de sala de instrucción a puente de mando. No se llamaban manuales de seguridad, sino cuadernos de emergencia humana. Y tenían algo que ningún otro documento técnico tenía: alma. Los jefes de escuadrón los recibían con cejas alzadas, pero tras leerlos, muchos permanecían largos minutos en silencio. No eran páginas para leer rápido. Contenían escenarios donde las máquinas fallaban, los sistemas se colapsaban, y solo quedaba el juicio de una persona sola, en la sala más caliente y ruidosa del buque. El testimonio de Ricardo abría cada cuaderno. Una descripción sencilla de aquella válvula girada bajo presión, cuando tenía 20 años, con los nudillos en carne viva y la certeza de que, si fallaba, morirían todos. No era épico, era real, y eso lo hacía invencible. Mientras tanto, Ricardo continuaba su vida entre cafés, cartas manuscritas y llamadas esporádicas con Mateo. No daba entrevistas, no aceptaba invitaciones televisivas, solo respondía a un grupo selecto. Jóvenes oficiales que llegaban a su puerta con más preguntas que respuestas. Señor Marín, ¿cómo supo que aquel panel ocultaba una válvula manual? Porque en 1972 trabajé con un ingeniero que odiaba que le movieran los esquemas y siempre escondía lo importante donde nadie miraba dos veces. No eran respuestas científicas, eran pistas de alguien que había vivido el funcionamiento de una máquina como se vive una relación, con paciencia, atención y memoria. Un día, recibió una carta del cuartel general de Madrid. El Estado Mayor lo invitaba a dar una conferencia cerrada ante los altos mandos de las tres ramas: tierra, mar y aire. Ricardo dudó. No le interesaban los focos. Pero Mateo le insistió. Si no lo cuentas tú, lo reescribirá alguien que nunca tocó una válvula. Así, con su chaqueta más sencilla y una carpeta llena de notas, se presentó ante la cúpula militar. No llevó presentación. Solo habló. Señores, comenzó. Vengo a recordarles que sus barcos, sus aviones, sus sistemas, son humanos. No por quienes los diseñaron, sino por quienes los operan. Y cuando todo se apaga, lo único que queda encendido es el criterio. La sala, llena de medallas y rangos, guardó un silencio reverencial. Nadie tomó apuntes. Pero nadie olvidó una sola palabra. Aquel día, se aprobó por unanimidad la creación del Centro de Conservación de Procedimientos Históricos, con sede en Cartagena. Ricardo no quiso que llevara su nombre. Pidió algo más simple:
Que cada joven marinero, antes de tocar una consola, escuche a un viejo, aunque sea solo una vez. Y así, la voz de una generación resucitó en los oídos de otra, porque lo aprendido en carne viva no puede desaparecer en una pantalla azul. Una mañana de otoño, cuando el viento ya olía a sal y madera mojada, Ricardo Marín recibió una visita inesperada en su casa de Rota. Era el almirante Valera, esta vez sin uniforme, vestido con una sencilla chaqueta gris. Llevaba bajo el brazo un cuaderno. ¿Puedo pasar, Ricardo?, preguntó con voz tranquila. Faltaría más. ¿Café? Se sentaron en la cocina, donde el tiempo parecía detenido desde los años 70. El almirante abrió el cuaderno y lo colocó sobre la mesa. Era una copia impresa del primer cuaderno de emergencia humana, con anotaciones al margen. «He venido a darte esto», dijo, «y a darte las gracias otra vez». Ricardo lo hojeó con cuidado. Entre las páginas, encontró frases y anécdotas olvidadas. Esquemas dibujados a lápiz por Mateo. Sonrió con esa mezcla de pudor y orgullo que solo los viejos marineros conocen. «¿Y ahora qué, Jaime? ¿Qué hacemos con todo esto?» El almirante respiró hondo. «Ahora toca que no se pierda, que lo mantengamos vivo. Pensamos formar una red de veteranos instructores, gente como tú, que enseñe desde la experiencia, no desde el PowerPoint. No quiero más ingenieros que sepan reiniciar un servidor, pero no una bomba de vacío». Ricardo asintió. «Yo no necesito estar en una sala de mando para seguir sirviendo. Basta con que alguien escuche». Ese mismo mes comenzaron las primeras sesiones del programa de mentoría. Aulas pequeñas, oficiales jóvenes, veteranos con historias, sin cámaras, sin discursos. Solo sabiduría práctica transmitida en voz baja. Se discutían fallos reales, se analizaban decisiones tomadas bajo presión. Y siempre, en cada sesión, se recordaba que los manuales fallan, pero el juicio puede salvarlo todo. Mientras tanto, Mateo Marín fue ascendido a teniente. Rechazó un destino cómodo en Madrid y solicitó quedarse en Ferrol, al frente del nuevo Centro de Procedimientos Históricos. Llevaba una pequeña placa en su escritorio que decía: «Cuando el panel se apague, escucha al que ya estuvo ahí». En Rota, Ricardo seguía con su vida sencilla, pero a veces, por las tardes, llegaban cartas de jóvenes oficiales, agradecidos. Una decía: «Gracias por enseñarme a no confiar solo en las luces verdes». Otra: «Ahora entiendo por qué usted miraba las máquinas como si respiraran». Y una más, escrita con letra temblorosa: «Hoy salvé una unidad entera siguiendo su consejo. No giré la válvula por protocolo. La giré porque mi instinto y su voz en mi cabeza me dijeron que debía hacerlo». Ricardo las guardaba todas en una caja de madera, junto a la vieja llave de latón, porque aunque nunca pidió ser recordado, sabía que lo que uno hace bien, si se transmite, nunca muere del todo. Y en esa cadena silenciosa de respeto, entre generaciones que apenas se cruzan, se sostenía una parte esencial del alma de la Armada. Quedaba un último gesto por hacer, y vendría pronto, cuando el mar volviera a llamar. Un año después, en una mañana clara y sin viento, el Juan de Borbón zarpó desde la base de Rota rumbo a un ejercicio conjunto en aguas del Atlántico. Era su primera misión grande desde aquella avería que casi lo condenó al desguace. Ahora, cada miembro de la tripulación llevaba consigo una copia del cuaderno de emergencia humana. En la torre de mando, el teniente Mateo Marín observaba el horizonte. Había crecido. Su mirada era más firme, sus decisiones más silenciosas. En el bolsillo interior de su chaqueta, conservaba la pequeña llave de latón de su abuelo. No como reliquia, sino como herramienta, como recordatorio. Ricardo Marín no asistió a la ceremonia de partida. Estaba en su casa, sentado en su silla de siempre, mirando el mar desde la ventana. En sus rodillas, un cuaderno abierto. Seguía anotando. A veces solo una palabra,
Otras veces, recuerdos. No para él, para los que vendrían. Un joven alférez llamó a su puerta esa tarde. Traía una carpeta y una mirada de respeto puro. «Señor Marín, ¿le molestaría revisar esto conmigo? Es sobre un sistema de válvulas de los nuevos buques de apoyo». Ricardo sonrió, sin levantarse. «Claro, hijo. Pasa. Pero antes, dime, ¿sabes escuchar cuando las máquinas callan?» Y así comenzó otra lección, como tantas otras. Sin discursos, sin aplausos. Semanas después, en un hangar del centro de Cartagena, se inauguró una sala especial. No era un museo, era un taller. Allí, los futuros técnicos practicaban con consolas antiguas, válvulas reales, motores de reserva. Había una placa en la entrada, de madera, sin ornamentos, que decía: cuando el manual se acabe y el protocolo falle, busca al que ya estuvo allí. Los alumnos entraban en silencio, no por obligación, por respeto, porque sabían que todo lo que iban a aprender allí provenía de errores corregidos con manos quemadas, de decisiones tomadas en salas llenas de vapor y de voces que no se escuchaban por los altavoces, sino en la memoria. Ricardo Marín falleció al cabo de 2 años. Tranquilo, en su hogar, sin prensa, sin honores públicos. Lo enterraron en el pequeño cementerio de Rota, junto a su esposa. En su tumba, no se mencionaban medallas ni batallas, solo una frase: cuando nadie sabía qué hacer, él lo supo. Durante generaciones, los marinos seguirán girando válvulas, leyendo números, enfrentando crisis. Y a veces, cuando el panel parpadee, cuando el sistema grite error, alguien recordará la voz pausada de un anciano que una vez dijo: «No importa lo que diga el ordenador, escucha a la máquina. Ella también habla». Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja un comentario y compártela con quien creas que merece recordarla. Porque los verdaderos héroes no buscan ser recordados, pero nosotros sí debemos recordarlos.